Peina y me guimo di ventero vete bariki fuera ya we que está pendero basantero vete coco en un majevo mamá pende mangue cosa cote via pobre Roy de Emilio Vázquez ha Jatura Lomita Pensioñe puruña de programa bendiciones Yahweh está pendero vasallo aite va a poner taite que tocui pendere kobe ari a peisa llamo guatama hina en envía poco aragua edición número 81 te imagina abuyente robetea be pe guatajaguere sendibe abuyente robetea be moijaguere pende apuisaya pues acabe y catojamuisa pe kumbu sendibe comba e ponaiteja evagina ñante chara yagüeñe onseba iñe eriru añete te jaite pe guavi Peina magmaba, oye, puta, soy en el día que te envía pobre Roe Sergio, abuyende en Guanabe y ya tandero basamba este pona, que sí, engo ya poñan de hinape, te envía po, tangaresa, muy, video y fuera, ya upian más Facebook, ya reco YouTube, ni me modio, Google, Google, yo igual, varios. Esa corre Messenger ve oye tema. Hay en el sistema radio WhatsApp vive lo mitad. Radio WhatsApp. El tema peisa ve Facebook pe ya poseno a anuncian die amistad Emilio Vázquez BPK. Pe yo pude la enviarse la pende solicitud hija ya como años de la amigo. Baico a mí. Oye tema bebé ya y que tú me ves en la video ve. Congregación Betel, ser Pastor Sergio, también de página de computadora, ves a mí, o sea, de que tú me WhatsApp, algunos yure videos, amigos. Peñimos que también es en 10. A lo mejor un WhatsApp también, imagina. Audio la yare, coina la que tú haya yo serví lo mitad, imagina. Más 595-985-162-975. Peape ñande pumburi popewa. Momburi veika tua ya ñoña toño yuyupe. Oma jewe a respondende. Oma jewe mande. Escribí dice. Oma jewe. O pa saldo a tu gane y puima oye tema. Pepe ya por la vende pregunta, la vende consulta, la vende idea a mí, oño sea ella de estudio de Efesio o avanzasa, Efesio a la cabeza, ya de Cocori Juan, Romano, Génesis, a Efesio, 4 estudios la oña en la mira, o botalomita, Efesio. Anotado ahí, aveina, Efesios a la cabeza, aina. Saraina. Efesios. Pea aina con angaite, no haya, shatan oina, con angaite ya pota ti, ya pota ina beti, ya seguita ya en el programa. Ya explica ina peago, ella tu, ya tira lento ina peago por anduro, oye, lo mitad ve, Yahshua mañete, oye, la infierno, vaya. Entonces, a explicar y mi seguridad, mi hija, pea tuya y que Lázaro, el rico, para importante a explicar y que todo eso ya entender la contexto, que la palabra infierno va según la traducción cristiana, según la teología cristiana, allá, la infierno tiene lugar, oye, ojalá tratar en tipo, oye, sufrir para siempre. Según la Biblia hebrea pecatunda y por y la infierno va a tingo lo ya va la ya topa lago de fuego tema valle de Hinnom a otra cosa tío era crematorio un la ya topa tema habla la palabra infierno de Iporio. Entonces ya inauguré la gente hoy malinterpreta y que la infierno entonces vete lugar oye jota oye sufriete jaupear la gente que la Yahshua ojo la infierno o predicarla o mi alma cuera o sufría vejina mi persona cuera o mano o sufría pero no hay sentido en opea no hay sentido yo pero ya que esta entonces la ya se quitan la año de explicación será que Yahshua fue
a predicar en el infierno. Entonces, ya respondió Peaco pregunta, ya saluda ahí Peco María Luisa Plasencia, estaba Paraguay, oye, muy bien, en contacto, oye, poco rico pregunta. A Peaco pregunta, oye, por upilla once imagina Lázaro y el rico Jaco han ya continuado acerca de que ojo para el Yahshua al infierno por predicar. Maiteine Guaraja, ese abrazo rompe espalda ahí. Ahí está María Luisa Plasencia, estaba para ver, pero buja, güey, ahí la de pregunta ahí. Ya responde para esta o lo oyente vela y pregunta, ¿cueras a pedir tú hasta ahora? Vamos a Efesio ganajina. Oje, no hay colomita, no, un bobo, con la opinión, ni nada. Sí, o ale paite la vende votos, o ale paite, se puede pues hay gusto beta pues la oñe genducea más güey se allá pota pues la estudio entonces lo mismo ahí estamos ya pues acabe la tal estudio o z avisado ahí o se nan ko angai tiene y ahí ya le ko angai tiene y ahí na la el así o si allá pota f ko angai teno como acá hina efesio la pedido la o ganar la votos ya el satán anga más adelante. Catuina cosa semana veña se más ese veina. Dan una jeta de más BM por lo menos la estudio. Dale, güey, ya hago ese. Muy bien. Vengo ya entendemos entonces. Primero, Yeco ama la infierno o la lago de fuego y azufre. Upea, lago de fuego y azufre la término ñande Yipuruajina, upea no recoy nada que ver la Seol, a la Seol petit lugar ojo jala o manoa, jala ñande ya topa que Lázaro y el rico ve oí la palabra Seol, allá, que o sea que sí que Yahshua no ñe, ve la lago de fuego y azufre o la infierno, no hay momento pe iñacame upea jina pe lo mitad no pe teoría. Ahora, primero, cuando la infierno, inandija hina, porque usted viene y hay tío ni petein la omanoa, pues. Ni petein la oye portaba ya con el ojo. ¿Por qué? Porque ñande y que la omanoa hoy me jaco anga vive. Haupamos ñande ya va ese ñande y cuata hina upa. Para allí ya pues ya jaco estudio. De modo que pequeño se anga se aplicata con aja dice la Lázaro y el rico ese ya poma pm la audio curi la Lázaro y el rico no ye referir al infierno o al lago de fuego y azufre pero sufrijajina la persona ya explicamos pm va curi va para la y sea así es que usted hoy más descartado con anga ye que estamos va esa pues va esa ñan majeta hina la Yahshua pa ojo la infierno peón ahora según Juan, bueno, esa es la primera ya posea peaco o mi hombo ea vejina la Yahshua o predicar la infierno de la o mano a cueve a las personas muertas. Primera pregunta se ya posee Tato Pai. La versículo mopa y que él se fue a predicarle en el infierno, donde hoy la ojo voy a predicar la infierno de la omano a cueve. A dos, esa vivo ya explicada la usted vengo hoy la versículo oye me hace según entendés y napeaco pregunta o ya paco hermana según se entiende por lo menos o me es upejicuey PTI versículos a primera de Pedro 3, 18 al 20. Hoy mene upea hina la atopase, upea la más o menos la ojo vea y lao. O mene upea la hermana, peaco hermana, pe o me ea cuejicuey la o explica jamás su pejicuey la o Yahshua ojo abuela infierno, o predicar la mano a cueve. Entonces, ya mañana la versión más original, ve mañana la Reina Valera, ve. A topar beti problemita pues ya le mina va a ir a ver y según Reina Valera y porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados el justo por lo injusto para llevarnos a Dios siendo a la verdad muerto en la carne pero vivificado en espíritu
Bueno, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados. Bueno, hasta el 19. Hayamaña amigo ako Biblia israelita nazarena, ¿ve? Y a ver, porque el Mashiach también padeció una vez para siempre por los pecados del justo, el justo por lo injusto, para llevarnos a Elohim. Sufrió a la verdad la muerte en la carne, pero recibió vida por el Espíritu. Ahora recibí la vida por medio del Espíritu. Allá. Entonces, Jaé orecó vida. O resucitado guaré o volver a llegar la espíritu. O volver a llegar la espíritu. Porque a ver, en tanto, la Reina Valera, con traducción pe Purú, hoy Purú espíritu con E minúscula, a la original ve hoy Purú espíritu con E minúscula, quiere decir que no se refiere al Espíritu Santo. No se refiere al Espíritu Santo. Para pedir datos primero, se para la versículo la oía en cuestión, analiza analiza paitén de orecopa coma, orecopa punto, hoy para mayúscula, hoy para minúscula, y término para eje y c, vos si no, no entendemos ahí. En primer lugar, atopamos hoy a ver, no oye referir al Espíritu Santo, o si no oye referir o volver a la vida. La y espíritu o pa y espíritu, aliento de vida. Entonces, digo, a ver, recibió vida por el Espíritu, mediante el cual había ido, mediante el cual que, mediante que jae o resucita, mediante que jae o recolle vida, mediante que jae o recibió espíritu de vida, el cual también había ido y predicado a los espíritus encarcelados. Había ido y predicado a los espíritus encarcelados. Ahora, ¿en qué momento se fue a predicarle a los espíritus encarcelados? A ver, va, en momento veo, a ver, de ir hoy en Guarey vive 3 días y 3 noches. A ver, de ir igual. Acá no dice que cuando él murió se fue a predicar. Acá en ninguna parte dice, a ver, de ir. Acá cuando él murió se fue y a ver, y resurrección. Primer artículo de mañana, bebé, oye, resurrección. Reina Valera, la misma cosa. Y porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Elohim, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el espíritu. O estamos hablando de un Yahshua resucitado, de un Mesías resucitado. Estamos hablando de que murió, pero ya fue vivificado. Ahora con más vida, ahora con más espíritu. O vivimos a él. Dentro de su muerte, sino después de la muerte. Estamos hablando de la resurrección de Mashiach. O sea, de que ya no, a ver, pues manón, guareja, visitar la infierno, pues no. A ver, donde ir y vaina, a ver, hoy coverie, manguare, mango, inclusive ahí, mediante el cual también había ido y predicado a los espíritus encarcelados. Versículo 20, ve, los que en otro tiempo fueron desobedientes, cuando en los días de Noé la paciencia de Elohim esperaba mientras se construía el arca. En aquella arca se salvaron a través del agua pocas personas, es decir, 8. Reina Valera, ve, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca de la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. Bueno, va, a ver, ya analizamos, a ver, y punto muy importante, a ver, ya la dejamos en claro. Resulta ser que el Mashiach dice que o manobri, pero oye vivifica, o viville, pero se inde que o predica, pa esa pion de la ñeñe me mina en cuenta lo menos añete la infierno ve o sitiguri la alma cuera, o meu pepe ja cuera o sufrina, va hasta la jota predicar yo casi ja cuera más condenado. Hebreo Movetio se iba 10. Hebreo 10:25 está establecido al hombre morir una sola vez y después
el juicio ahí. O sea, va a echar pio, oye, contradecitan con las ojo, la infierno, pema, o vaina lo mitad, supuestamente allá, o mamá condenado, bebe lo primero, pea cierto, cosa que no es. Ojo, bebe o predicar su becuera. Va a ir con la jota o predicar su becuera. Va a ir con la jota y su becuera. Manaico jota si es un rebelde, supuestamente pecadores no arrepentidos, a oíma condenado allá. Hemos hecho el acierto, no la alma cuera o imbala infierno. Pero sabemos que no es así. No hay sentido. Entonces, pues bien, me dan en cuenta, va a evaluar cuáina a ver, rique y cuera. Yahshua, y que y durante su muerte, inhala oikoa coaco predicación, porque fue vivificado en espíritu. O sea, hoy coverie en vida, inhala tema. Hoy covepe, inanda, yo manorie. Me pillaba, porque la omanoria era mundica tumo, ay va ebeteo ya poja pepe hay que llegar otro tema, paro hija me guri, peango y tu cañeyo y da hina vea, porque bueno ni be y tu ina porque ya aran ya puru algunos términos en español ya voy a guaraní me ha oye entender jamás. Por ejemplo, va ella entender, va eres ya su indica tu guri o jola hay por infierno pela o jama la alma o sufría cuera. Artículo 1, primero, con Angaitela infierno ahí vacío. El infierno está vacío. Daipori más a ver, y una parte de Daipori y o manores ve la gente ya ojo más al infierno ve, o manores ve ojo más al cielo ve. Va eres wea, porque ya topa Juan 3:13 ve ahí que solamente Yahshua Hamashiach único. Jamás ve nadie, sino que el que descendió volvió a subir en el cielo. Nadie más. A la palabra nadie es nadie. Juan 3:13 ve, nadie. Entonces, muy bien nos enseñan de la y vaga, pero vamos a lo mitad. Cuidado con eso. Ahora, ama, eres ya esta entonces la no la irvaga, ve, hoy me va la alma, pero mano que solo Yahshua Hamashiach, la primicia, ente la o resucitar, pues, ente la oye me chupe upedón, upe regalo, ya voy a regalar como primicia, como resucitado, el único que está en el cielo, él es único que está ahora, que murió de entre los hombres, resucitó al tercer día y subió y está ahí al lado del trono de Yahweh. Solamente Naipuri otro. Vengo ahí. Pero entonces, vea con Juan 3:13, vio entonces, aunque te ya eguri. Ya analizas en agua. Ahora, usted en primer lugar, usted ya le como AP 2 puntos. La infierno, la alma cuera o sufría infierno ven Daipori. Ya, primer punto. Segundo punto, ave Yahshua, oye, es inaco primera de Pedro 3:18 al 20, está hablando de Yahshua en vida. Hoy cobepe, o resucitaría, ego la te manda yo manorie, el cual fue vivificado allá, hoy cobepe y claro, y te digo, vea, no está hablando de un Yahshua muerto, está hablando de un Yahshua vivo, que fue vivificado, siendo la verdad muerto la carne, apello y pete y coma lo mitad, bebé, carne y reina valera, ve, apello coma y hoy, pero, a la palabra pero, digo moña moñeta, va ese pero, hoy pete y pero, o manocuri, pero, hoy co algo peri, toma no y man, va, oye sucede, según pe coma y hoy pete palabra pero, jaupe pero y nadie meina, este versículo 18, pero vivificado, pero fue restituido a la vida, o volver a la vida, en el cual, en ese estado de vida, él dice, él predicó, o fue a anunciar, o fue a hablar. Ahora, de idioma no haya. Muy pues la humano jaweja, hombre hebe ojo abuela o predicar la infierno de idioma. Uno, ella atende por ahí va. Bueno, ahora, otra cosa que ella atende por ahí, a ver. Según Juan 3:13, nadie oí iba a ver allá. Más vete, solamente Yahshua. Dai por ima ver la infierno pero ahí va para cuando ya descubrí tan va ereba. La primera resurrección, es primera Tesalonicenses 4:13 al 17.
Upea la primera resurrección. Yahshua o hubo, vengo la primera resurrección de Cota. Los muertos en Yahshua Hamashiach se levantarán primero, luego nosotros seremos transformados. El apóstol Pablo. Allá. Apago la primera resurrección y en Apocalipsis 26. Para la primera resurrección. O sea, la andere no anga uma no y es año homa cielo veo para donde ya por más pedir resurrección. Oye, Yahshua resucita yita, pero segunda resurrección. En Japeo paría la periodo milenial con yita otra tercera resurrección. No, en la Biblia habla de la primera y segunda resurrección nomás. No habla de tres resurrecciones. A Pepe ya ama de huir en el año de teoría lo mitad. Ya tende por aquí. Ya tende por aquí. Voy resurrección, voy. Primera resurrección cuando viene Yahshua por segunda vez para instalar el reino milenial sobre la tierra. El famoso arrebatamiento de a la segunda venida. Entonces, upeango la primera resurrección, segunda venida y primera resurrección. ¿Cuándo va a ser la segunda resurrección? Terminado el periodo milenial, primera de Corintios 15, 23 en adelante. Yahshua entregata la reino y tú a ver. Haupebe o cota bti juicio final, Haupebe ya llama Apocalipsis. Ape juicio final, ve, el gran trono blanco. Upebe sí, upebe la juicio final. Upebe anasi y cota la segunda resurrección. O pun ambaiteta completo. Primera resurrección, pero o pun hasta solamente la omanoa que en Yahshua Hamashiach o reinama. Peña tende por que el apóstol Pablo va a ir. Primera Tesalonicenses 4, 13 al 17. Upebe de ir a la pecadores, pero pu ataja. Los muertos en Yahshua Hamashiach. Mopo hasta la pecadores la oye en juicio en la segunda resurrección Apocalipsis ya acabe el trono blanco Apocalipsis ya jamás imaginamos capítulo Apocalipsis y me imagina el juicio ante el gran trono blanco Apocalipsis 20 11 en adelante al 15 UPB sí ese va a ser la segunda resurrección ahí sí todo el mundo tiene que resucitar. Uno para vida eterna, oye salvata, omanoa pues oye por taponar pues en el periodo milenial, 1000 años apitebe, ahorita omanoa hina lomita, porque ahorita hoy queda personas mortales pues allá. Nantero ingo omanoa bata hina la gran tribulación pues. Taite naciones oye salvata hoy que ta hina mi aringo oye reinata hina. A mi agoma no era porque cuando se quita familia o se quita la vida allá. Solamente que Chapanda y Polimo hay porque ahorita 1000 años niña putita ahorita tiempo de justicia allá. Ahora, mi persona, no resucitar ya pues no ni transformar ya pues a hojasa pues la periodo milenial pero ni reina no hay aricuera. Ellos van a ser mortales, pero nosotros vamos a ser inmortales. Nosotros vamos a estar reinando y no vamos a morir más. Pero a escuela sí, upape juicio ve, o pon angelita y que tu jamás oye juzgar su escuela. O vivís jamás para la vida eterna o ojo jamás al lago de fuego. Leen de nada Apocalipsis 20, 11 al 15. El que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. La lago de fuego, maera, según Mateo 10, 28, la lago de fuego es para destrucción total del cuerpo y del alma de las personas pecadoras que no tienen más perdón, los que no están inscritos en el libro de la vida. No, es para que vayan a sufrir ahí eternamente. No, dice ahí que se vaya a sufrir eternamente. En Miami, Mateo 10, 28, pengo pequeñas y la catuano destruir y la pende cuerpo, a la pende alma, mueve ahí, en el lago de fuego allá. Informal, ¿verdad? Entonces, usted vive con la confusión. Entonces, el lago de fuego, o hayamos hecho el infierno, los invitados que no hayan hecho el infierno, por sufrir eternamente el alma, no. Sin embargo, Yahshua de Iriba, Yahshua y Mateo 10, 28, crematorio, mi versión original, en el crematorio, y esa, hasta dice la crematorio, peje camina, mina la Biblia hebrea. Mañana Mateo 10, 28, acá esa mina de Reina Valera, esa no es la diferencia, ¿no? 10, 28. Mateo 10, 28. Mateo 10, 28, 10, 28, 10, 28,
No temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no puede matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Hey. Esa. Entonces, según la Reina Valera, el infierno es un lugar donde va a ser destruido. Destruido. O sea, pea al lago de fuego y azufre, crematorio. O pepe coche destruida la alma a la cuerpo. Donde hay gota de sufrir eternamente. Esa vaina, eso no entender, vaipa. Que sí que la anco angaiteamos la lago de fuego y azufre y nandí. Porque ne ir con la juicio final. Ya están ir con la juicio final, no está ya no vamos a la olla la tatarendube. Lo mitad de mala juez. Algunos pastores. Y va, ahora está en el infierno ardiendo, sufriendo porque Vamos a igual la Biblia. Sí, porque Lázaro y el rico es un ejemplo. Lázaro y el rico no habla del infierno. No habla del lago de fuego y azufre, ahí ni una parte menciona infierno. En la Reina Valera no dice ahí, cuando habla de Lázaro y el rico, no habla de la palabra infierno. No, el tema es el Lázaro y el rico, no es el infierno. No, es el lago de fuego y azufre. Otras cosas, ya explicamos, baby. Tu sitio, ya voy allá. Entonces, idea venimos ahora, ahora, entonces, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué pasó entonces? Ese vio otro punto. Sí, APGINA, añatende por ahí inauguré primera de Pedro 3:18. Ya llega primera de Pedro 3:18. Y vea, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados del justo por injusto para llevarnos a Dios, siendo la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados. Espíritus encarcelado, donde Iri que se fue en el Seol, o Iri el que se fue en el lago de fuego y azufre, de Iri se fue en el infierno. De Iri, espíritu encarcelado, doy puringo bebé la hoja huele infierno, vengo a pensar la palabra infierno, bebé. Te mañana a mí, la chamaña chiquita más. El versículo 19, primera de Pedro 3:19, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados. Hoy vio el infierno, bebé. Hoy vio el lago de fuego, Pepe. Movita, ¿sabes? Será. Esa va la idea, verla teológicamente, esa va a inventar la cosa. No. Y espíritu encarcelado, me imagino si ese vio la espíritu, ahí está la tatarendú, la espíritu no le coino cuerpo, y un bacho sufrida, tenía espíritu la infierno, en ese sentido yo ingo. Espíritu. Espíritu, de ir y cuerpo. Además, encarcelado, de ir infierno, de ir lago de fuego. O sea, se tengo que entender atravesado, pa, te ya potim, baipu, ni na ella sea. Pea la ya ni de cuaimba, wipa. Dica tú ya ni ya de cuaimo yo lado va en punuta. Bueno, ya continúa. Va a otro punto la ya página. Entonces, más vete, pues son de por ahí la cielo ve, jamás vete de por ahí la infierno ve. Están en el sepulcro, en el Seol. La palabra oye purubea la Biblia con Seol, esperando la venida de Yahshua HaMashiach para la primera resurrección. De ina que con resurrección. ¿Entendido? Va? ¿Cuándo va a ocurrir la primera resurrección? Primera Tesalonicenses 4, 13, 17. Apocalipsis 26. Primera resurrección. Ahora, ne irán hoy con la primera resurrección, va, ya está ñandeña mondo más infierno, ve aña mondo pama cielo ve entero la oña. Faltan de más con lo mitaña, qué baro, si taña inventa. Ahora, la oña pues o mano, taja es bueno, taja es malo, oí sepulcro, ve, va a la sepulcro la Biblia, ve, hebreo, ve, o griego, ve, lo que sea, Seol o Hades. Seol, upeano, sepulcro, tumba, Salmo 16:10 el alma del santo no putamos anja, sepulcro, ahí se refiere al día de la primera, porque hubo Yahshua o con ataje. Mañana en el Salmo 16:10 no putamos ahí sepulcro, no putamos ahí la Seol, de ir hoy jamás cielo vení hoy más a infierno, Seol, sepulcro. Ahora,
En la tumba, el muerto no tiene memoria. La omanongo ve o niño tijabe o manongo es amigo. Va, esa está la bueno. O manongo. Murió. ¿Qué crees que te diga? Está inactivo. No tiene espíritu, no tiene célula que está funcionando, no tiene conciencia de nada. No respiráis, o no. No joimo ve, pepe puica. Hey, en la tumba el muerto no tiene memoria. No recuerda ni siquiera quién es Yahweh. Va, sí, upea. Pi o mano, pe o niño, pi ahí na, no hay purula y memoria, donde hay ni mapa Yahweh, algo mano. No hay memoria. No hay mando. Ay, no, de catuya, o calcular más de un pepe. Ahora, pese olgo es la sepulcro o lugar mamopa o injami o mano acuera. Para la Seol, hay diferencia entre Seol y lago de fuego. La lago de fuego, oye, Jotajabe, anga según Mateo 10:28, en el juicio final, ya es más curia Apocalipsis, oye, mombopata, japepe la alma, pero oye, destruí jamás. Upea la lago de fuego. Jala infierno, catupete en lugar, na yeco, oye, jojabe, oye, sufrí eternamente en Daiporiwa. Oye, diferencia entre Seol, oye, japela te ongüe cuera, te ongüe, lago de fuego. Han resucitado, veo mi no ye salvaya, no iría escrito en el lago de, no iría escrito en el libro de la vida, y bota lago de fuego, o potija más bebé. Infierno, según la teología romana, un lugar donde se va la gente a sufrir eternamente, a panda y pori. Panda y pori. Ah, qué upea. Había sido panda y pecha. Bueno. Moy la humanidad coanga, según Salmo 16:10. Hoy sepulcro, ve. Por más santo que sea, hoy sepulcro, ve. Pero ve Yahshua, resucitada, no estamos ahí para siempre, ve. Pero primera resurrección, ve, quiere decir que ni uno, ni Adán, ni Abraham, ni Elías, ni Isaías, no, Umía, Moy me coanga, si murieron, están en el sepulcro. Pedro, todo eso están en el sepulcro. El único que dejó el sepulcro vacío, el único, Yahshua HaMashiach. Pero mi otro, pues está baiteo, güey. Oye, topalas y hueso que era entero, inclusive. Debe joderle, no esto, ya está, güey, y bien cuenta. Yahshua no ye topa imba tela y tumba, ni vete ahí cabello, ni vete ahí hueso completo resucita. Amba ese pio lo mi otro ahí la omano maja el hueso puta pepe pero es un cielo, no hay sentido. Muy coge para la Biblia. En la primera resurrección va a ocurrir eso, pero todavía no vino Yahshua, así es que todavía no hubo resurrección. Los muertos están. Los muertos están. Pesa es ina. Oma no hina ko anga. Dai pori otra forma ya ñeño bota más compañero. Moigo. La y bueno, la y malo a amigo hoy en el sepulcro. O sea, mano de coimo ti versículo bíblico de que la o mano inmediatamente o resucita más a ojo más cielo ve o mano inmediatamente resucita ojo más infierno. Dai pori. Un engaño es, manipulación de versículos. Cuando no eres consciente, ni en cuerpo o sin cuerpo, cuando eres consciente o inconsciente, a la pinta. La donde está inconsciente mañana. Es borrata vio Salmo, aunque te ame a vender. Pues vengo y de la inconsciente. Salmo 16:10 vio borrata. Hala mío inconsciente vio va eso ahorita la tormento, ven va eso sufrita. No hay sentido, yo voy allá. Va eso es inconsciente. En mandu hay bebé, o mano, va eso vio sufrita la mano. No ñandu ya bebé. Salmo 115:17 pues ya ese. Va y a ver, o aclara yinde que oío ve alguno o manoa de catuija o a la valla hueve. Quiere decir que pea no ir y la iba a ver. Salmo 115:17 ve que cuando uno muere no puede alabar a Yahweh. Ni castigo alabar a Yahweh.
Quiere decir que no iría al cielo, ve. Entonces, ¿cómo irte al infierno, ve? No, tampoco. Aclara por ahí, te Salmo 115, 17. Anotague. Que el que muere, si alguien muere, no puede alabar a Yahweh. Necatui. Quiere decir que no venir al cielo, ve. Va, porque es inconsciente. Aquí, Eclesiastés 9:5, los muertos nada saben, están inconscientes. Los muertos nada saben, están inconscientes. ¿Dónde están los muertos? En el sepulcro, en el Seol. No están en el cielo y no están en el infierno, están en el sepulcro. Inconscientes, nada saben. Están inconscientes. Eclesiastés 9:5. Eclesiastés 9:6. Ya no puede amar, no puede odiar. Algunos ahí. Bárbaro, y pe infierno, pero sufrió, renegar y pochí, y ya pues, tengo mi visión, pues, sí, a la Eclesiastés 9:6, inspirado por el Espíritu de la omano andicatuyo por los haijuan andicatuyo por odia, es decir, dorecuay sentimiento, la omano andicatuyo ñandumba, omano no mío. Así es que ya puina la ojo a la infierno, ve, oje, sao, pepe, sufrí, asesoró, oñandu eterei, no. Y ahí también podemos ver que Lázaro y el rico no estaba hablando del lago de fuego y azufre donde hay personas sufriendo allí. No, no era eso. Porque si no, ni contradecita. Yahshua vio contradecita Eclesiastés 9:5. Yahshua vio contradecita Salmo 115, 17. Yahshua vio o contradecita Salmo, no digo en Salmo, Salmo 16, 10. Él no es. Él no hace esa cosa, él nunca vino a contradecir la escritura, él vino a enseñar. Muy versículo, no puede amar, y Eclesiastés 9:6, no puede amar. Mañana se va a revisar para el tema la versión, cuero. No puede amar, no puede odiar, o sea, no hay sentimientos, amigo. Porque también ya no tienen participación de lo que se hace bajo el sol, moicola bajo el sol, ya niña y con planeta Tierra, ¿ve? O sea, ella ni que ve mando de arte ni parte del mundo de los vivos, ¿ve? Entonces Saima de la humanoa que ay se le Saina y vive arrogante, no, entonces Sai no le coi más de conciencia y no le coi participación la de vida con abe ya puave. No, y te la vez. Entonces, ¿dónde están los muertos? Todos los muertos van a un lugar llamado Seol, sepulcro, morada o lugar donde se entierra a los muertos. Niño tijabe, cementerio, pues imagina con angala o manoa. Pepe o imbajigüey, o Pepe o puitajina, o Pepe no cuey, o ube Yahshua Hamashiach, lo siento mucho. Bueno, Seol coge y se llamamos sepultura, fosa, pozo o niño tijabe o manoa. Sería lo mismo a la sepultura a fosa. Eclesiastés 9:10 vengo y upe sepultura, upe Seol, de ir infierno. En el Seol donde vas no hay obra, no hay por actividad de ningún tipo, y ni trabajo, no hay por obra ni trabajo, o sea, va a ver, manía tú y ya pupe, vendía más, no manda y ya hay más, de que tú y más, te y ya no y ya pu y más, la o no con más, vendía tú y ya pu. Ya entendés, no hay ciencia. O sea, conocimiento de como hay que conocer sufrimiento, bebé. Ni hay sabiduría, o sea, conciencia, la sabiduría no conciencia. Ne no. Está inactivo ese amigo. De que tú es razonar, de que hay conciencia, razonamiento, pensamiento. Para las ideas no hay sabiduría. En mañana Salmo 146:4. Bebé, que la persona humanoa sale de su aliento y vuelve a la tierra, En ese mismo día perecen, Pepe humano pedía on siempre su vive vida, humano bebé. De iripe humano ve ojo vaga, ve ojo infierno, van en el sepulcro. Directo en ese mismo momento, Salmo 146:4, caramba. Mina será. Sale su aliento y vuelve a la tierra. Humano ojo vive. De iri humano ojo cielo ve o humano ojo infierno. Cuidado. Ya pensamos que entero vea la omanoa que no recuerda sentimiento, no recuerda emoción, no hay cielo, ni tampoco no ir o sufrir ni supuesto infierno, y tratar en dispape. La palabra infierno, ya hemos ido figurar jape original hebreo,
sino que Valle de Ben Hinnom o Crematorio, Lago de Fuego. Por ejemplo, para el falso profeta y la bestia, Apocalipsis 19, 20, y el juicio final, por ejemplo, Satán a sus seguidores, Satán y sus seguidores, Lago de Fuego, falso profeta, a la bestia, o hubo bella soja masía o reina jamás, periodo milenial, pero J. Moí, Jala Satán katu ñeña putita hoña mungueta peti prisión peti abismo. Bachatico la juicio final vegatu sí. Upepe katu Satanás la y demonio fuera completo según Mateo 25:41. Ojo paqueta ma upepe. En el lago de fuego ya sufre. Pero la persona que resucitan en la segunda resurrección para ir a condenación van a ir a morir en el infierno. O J. Pepe, no como ellos sufrir eternamente. Mateo 10:28. Solamente Satanás, el falso profeta, la bestia y los ángeles demoníacos, según Mateo 25:41, o sufrir Pepe. Jalamino iría inscrito en el libro de la vida, según Apocalipsis 20:15, ejecuta la tatape, según Mateo 10:28. Apocalipsis 20:10, bueno, un medio funda y claro, 20:10, te acompañan de minutos y nada. Pues ahí. Y el diablo que lo engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Escuérantela por los siglos de los siglos, oña atormentada, más los ángeles o los demonios. Mateo 25:41. Escuera sí, para siempre o sufrita. Pero la persona o resucitada, cuando ya salvaya, no tiene escrito en el libro de la vida, no sufrimos ahí eternamente. Escuera, según Mateo 10:28, Yahshua es exterminado. Oye, puta ejecuta o pata pe infierno, lago de fuego y azufre. Así es que en Daipor y tal lugar donde anga la alma cuera o sufrir, para ti mentira. Para ti mentira. De modo que de ninguna forma Yahshua entonces de Catuiguri ojo la infierno, porque no existiría. Entonces, ¿hay diferencia entre Hades y Seol? No. Hades y Seol son la misma cosa, sepultura, o Manoa o Inja. Ahora, Hades y abismo, sí. Hades, lugar o niño titaja, o Manoa, o Injamela o Manoa, fuera con anga, muerto, inconsciente. A la abismo, upea de lugar, o ni encarcelata jaina hashatambe. Hoy más ha encarcelado algunos espíritus demoníacos ahí. Casi la abismo. Abismo es la lugar hoy ha encarcelado el diablo a los demonios fuera, posiblemente en el tiempo del periodo milenial. Apocalipsis 20:1-3. Entonces la escritura dice, Mateo 12:40, que él estaría muerto 3 días y 3 noches y que resucitaría al tercer día. Y si dijo que resucitaría, es que nunca estuvo vivo esos 3 días. Y así termina nuestro estudio de hoy. Yahshua dijo, 3 días, 3 noches. Al tercer día ha resucitado. A la geino 3 días ha resucitado y ya puta pio o mano resucitado correcta y vivir en la infierno de supuesto infierno. No, y 3 días va a resucitar. Quiere decir que un manoguri a 3 días o viví. Así es que a ver, pesa ya explicar y napea con hermana o yurea pues la explicación. Yahshua nunca fue a predicar en un supuesto infierno donde están las almas ni lo están las personas muertas. No se trata de personas, ahí dice espíritu, ahí dice cárcel, de ir infierno, de ir persona o sufría. No. Totalmente, coaco estudio veñan de ella aclara, va a evaluar coaco. Bueno. O Ibero pregunta, Anga, peche avisa, peche de noi, peñe comunicama 595-985-162-975, que ya seguida ya explicaba me la pendedura. Muchísimas gracias a Guille, pero bebe peñan de programas a Evaina. Atoralo, hermano, ya yo topata, bocoyete, shalom.